Buenas, estimados y estimadas estudiantes, de parte del programa de gestión local de la Universidad Estatal a Distancia, les doy la bienvenida a esta sesión donde vamos a hablar un poquito sobre las metodologías participativas en los procesos de formulación de proyectos y cómo éstas pueden influir en el éxito de dichos proyectos. Cuando hablamos de procesos de intervención comunitaria debemos retomar los paradigmas o los nuevos paradigmas de desarrollo que nos hablan sobre procesos participativos donde la comunidad pasa de ser un simple receptor de los beneficios de los proyectos a ser un protagonista activo de todas las decisiones que se toman para poder recibir esos beneficios. Esto significa que debemos construir procesos que no excluyan de forma sistemática a ningún grupo de interés o a ningún individuo o entidad que participe en la comunidad o que forme parte de ella. Para ello necesitamos de personas mediadoras o promotoras, que al final van a ser quienes van a asumir el rol de liderazgo que va a facilitar la ejecución de los procesos para todos los demás participantes. Por tanto, desde los nuevos paradigmas de desarrollo tenemos que redefinir el concepto de comunidad. Es decir, vamos a definir comunidad como la creación de una identidad común que distingue a una comunidad de otras y que por tanto le impulsa hacia el logro de objetivos comunes o bienes comunes para todos sus integrantes. Esto nos aleja un poco del concepto tradicional que manejamos de comunidad como una unidad territorial y nos acerca más hacia colectivos que comparten características, que comparten identidades y que comparten por tanto ciertas aspiraciones. Por ejemplo, podemos hablar de la comunidad de San José, Costa Rica, pero también podemos hablar de la comunidad científica nacional o de la comunidad de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque las características que las diferencian las hacen únicas y por tanto las apartan de otro tipo de comunidades y permite que trabajemos con estas comunidades específicas en el logro de ciertos objetivos. Este concepto ampliado de comunidad nos va a permitir comprender que hay dos elementos distintivos de los proyectos o procesos de intervención comunitaria. El primero de ellos es que no son lineales ni estáticos, es decir, son dinámicos porque tienen que articularse de distintas formas tanto en espacio como en tiempo y siempre en función de la comunidad a la que se interviene. Así vamos a comprender que hay momentos de avances, algunos de retrocesos, momentos pacíficos y momentos conflictuales, aunque siempre deben mantenerse en el ámbito de la convivencia civil y democrática. Y por ser un proceso humano siempre vamos a tener éxitos y fracasos. La idea es que podamos trabajar en ello desde el inicio para maximizar los éxitos y minimizar el riesgo de fracaso. Además, los procesos van a ser dialécticos. ¿Por qué? Porque existe una relación mutante y que evoluciona entre los diferentes actores protagonistas. Cada actor debe ejercer su propio papel, sus competencias y atribuciones y con la flexibilidad suficiente para poder articular acciones con los demás actores. Tomando en cuenta todos los elementos expuestos anteriormente, es que cobran relevancia las metodologías participativas o de animación sociocultural como se les llama en algunos ámbitos, porque se convierten en instrumentos clave para lograr la participación real en los procesos de intervención comunitaria y por tanto aumentan las posibilidades de éxito de los mismos. Entonces, ¿qué es la animación sociocultural? La UNESCO define la animación sociocultural como el conjunto de prácticas sociales que tiene como finalidad estimular la iniciativa y el participar de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en la dinámica global de la vida sociopolítica en que están integradas. Es decir, es un conjunto de técnicas sociales basadas en ciertas metodologías pedagógicas con la finalidad de promover prácticas y actividades voluntarias dentro del seno de cierta comunidad para estimular la participación activa de quienes la integran y que se manifiesten entonces en los diferentes ámbitos del desarrollo y de la calidad de vida de las personas. Consideramos entonces que la animación sociocultural es una acción que ejercemos para crear un dinamismo allí donde no existe o bien para favorecer la acción cultural y comunitaria orientando sus actividades hacia el ámbito del cambio o el desarrollo integral.
Aunque existen numerosas definiciones del concepto de animación sociocultural, hay algunos principios básicos que todas estas definiciones incorporan y que por tanto nos van a ayudar a identificar el concepto y a comprenderlo mejor. El primero de estos principios es que la animación sociocultural es un proceso, es decir, hay un avance, hay una serie de actividades ordenadas que nos van a permitir llegar a un fin último. Además, tenemos la metodología. Puesto que la realidad comunitaria es compleja, no podemos pretender que las actividades que realicemos sean improvisadas o discontinuas. Tiene que haber una metodología previamente acordada para que podamos aprovechar al máximo los espacios de participación. También tenemos la participación, que lo que implica es un develamiento conjunto de la realidad comunitaria. Pero ojo, aquí tenemos que diferenciar entre dos tipos de participación. Tenemos la participación real, que es la que estamos buscando, y la participación simbólica, que es la que se da tradicionalmente y no queremos. Mientras que la participación real implica que los actores comunitarios tomen decisiones, las evalúen y las mantengan permanentemente, la participación simbólica lo que hace es generar en ellos la ilusión de que se está realmente incidiendo en su realidad, aunque sus acciones tienen un mínimo efecto sobre la realidad comunitaria o sobre el proceso que estamos desarrollando. Eso nos lleva a que necesitamos tener organización en el proceso de animación sociocultural, es decir, deben haber una serie de acciones solidarias y comunitarias que nos permitan llegar al objetivo último de la animación sociocultural, que en este caso es el cambio social. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es modificar ciertos patrones tradicionales de conducta o de actitud en la comunidad sobre la que estamos interviniendo para lograr que las personas integrantes de la comunidad se involucren al máximo en su propio proceso de desarrollo. Además de estos principios fundamentales, hay algunos principios que, aunque no son comunes a todos los abordajes en temas de animación sociocultural, es necesario que rescatemos para efectos de esta sesión. Entre ellos, la cultura, que es el conjunto de formas de pensamiento, expresión y conducta de un determinado colectivo. La animación sociocultural siempre debe buscar el rescate, la preservación y el fortalecimiento de las expresiones y señas de identidad propias de la comunidad sobre la que vamos a intervenir. Es decir, no podemos negar la diversidad cultural, sino que debemos promoverla, entenderla y reafirmarla desde el respeto mutuo de todos los participantes del proyecto de intervención comunitaria. Además, es importante que prestemos atención a la comunicación, que desde la perspectiva del trabajo comunitario se va a mirar como el diálogo y se convierte en un instrumento de aprendizaje y trabajo. Y generalmente suele ser una de las responsabilidades principales de las personas mediadoras o promotoras del proyecto. Las personas mediadoras o animadoras socioculturales son importantísimas en el proceso de desarrollo y puesto que ya hemos mencionado varias veces este concepto, es importante que lo definamos. Las personas mediadoras o promotoras, o también podemos llamarlas como animadoras socioculturales, son aquellas personas o entidades, puede ser, que están llamadas a asumir un rol de liderazgo que facilite el proceso de intervención comunitaria para todos los demás participantes. Estas personas deben promover la participación real de todos los integrantes del proyecto y además deben impulsar ese proceso de transformación de la realidad sobre la que actúan. Además deben motivar y movilizar, que siempre es importante cuando hablamos de proyectos en el contexto comunitario, y también es importante que tengan capacidades para mediar y negociar, porque no siempre vamos a llegar a un mutuo acuerdo cuando trabajamos con colectivos o con personas tan diferentes en el ámbito comunitario. Esto quiere decir que no cualquier persona puede ser una persona mediadora o animadora sociocultural. Se necesitan ciertas características básicas, entre ellas que esta persona tenga un sentido crítico, que pueda analizar la realidad y con base en ese análisis tomar las decisiones que sean pertinentes. Debe haber una capacidad de observación, de escucha y de comunicación que facilite el intercambio entre todos los participantes del proceso. Además debe tener un enfoque global que le permita analizar toda su realidad
y verla como una perspectiva integradora, pero que también le permita actuar de forma local según las características de la comunidad en la que está interviniendo. Además, debe existir un gran o un alto grado de compromiso social porque estamos generando ciertas expectativas en esta comunidad y, por supuesto, que es importante o muy deseable que estas personas mediadoras tengan experiencia en los ámbitos comunitarios y tengan conocimiento de la realidad específica en la que se están insertando. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el concepto y los principios de la animación sociocultural dentro del proceso de formulación o de ejecución de un proyecto de intervención comunitaria? La animación sociocultural es un método eficaz para potenciar la concientización de las personas y la potenciación del pensamiento crítico en la búsqueda de una transformación de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales de una determinada comunidad. El estudio y la programación de actividades socioculturales exige que recojamos y sistematicemos datos e información pertinente, con el propósito de preparar un conjunto de decisiones dirigidas al logro de ciertos objetivos por los medios que sean más eficaces y relevantes. Para que las decisiones no se hagan al azar ni por simple intuición de los mediadores del proceso, o bajo las influencias o situaciones circunstanciales, es necesario saber sobre qué realidad se actúa y cuáles son los objetivos propuestos, es decir, saber el punto de partida y saber el punto de llegada, dónde queremos llegar. Eso exige dos tareas básicas, un diagnóstico preliminar y, por supuesto, una programación de actividades. Al momento de aplicar el concepto de animación sociocultural en el proceso de diseño y formulación de proyectos en el ámbito comunitario, hay algunos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta. El primero de ellos es que el proceso de diseño ya incorpora en sí mismo el diagnóstico social participativo. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar que este diagnóstico o la metodología que elegimos para llevar a cabo el diagnóstico esté en sintonía y sea coherente con los principios y características de la animación sociocultural. Una vez que hemos realizado este diagnóstico de forma participativa, entonces las personas mediadoras o animadoras socioculturales van a tener los insumos suficientes para pasar a la etapa de formulación. Y en esta etapa de formulación vamos a construir también de forma colectiva las actividades que nos van a permitir lograr cierto cambio en la realidad sobre la que se interviene. Es decir, que tenemos que tomar en cuenta en todo momento no solo las necesidades de la comunidad que intervenimos, sino las características que la hacen diferente y que la distinguen de otras comunidades. Por tanto, cuando hablamos de animación sociocultural es importante que entendamos que la forma o el método es tan importante como los resultados. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que haya una construcción colectiva de la comunidad y una transformación en las estructuras normales sobre las que esa comunidad trabaja. Por tanto, vamos a enfocarnos en que siempre esa construcción sea colectiva, democrática y ciudadana. Con esto damos por finalizada la sesión de hoy. Les agradezco mucho la atención y les invito a consultar los videos adicionales del programa de gestión local para tener una perspectiva más amplia de los procesos de formulación y desarrollo de proyectos a nivel comunitario.